Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. El día de ayer quedó resuelto el problema número 1. Ahora empezamos a trabajar el problema número 3. Pasamos a la pizarra y anotamos los datos del ejercicio. Nos dice lo siguiente. Un motor trifásico está conectado en estrella. Tiene una tensión de fase de 127 voltios. Y mire lo que voy a hacer. Voy a decir que el voltaje de la fase de este motor que está en estrella, voy a poner por aquí arriba para no olvidarme, me dice que el voltaje de la fase son 127 voltios. La frecuencia 60 hercios. ¿Qué más? Por cada fase circula una corriente de fase, una corriente de 10 amperios, con un factor de potencia de 0,8 inductivo, o en otras palabras, en atraso. Me pide calcular nuevamente potencia activa, reactiva y aparente que consume nuestro motor. Están todos los datos en la pizarra. Los he leído y los he anotado. Ahora, algo importante. Para yo graficar mi motor voy a hacer lo siguiente. Línea 1, línea 2 y línea 3. Observe, aquí ya me dice que está en estrella, pero no voy a dibujar la estrella como tal. ¿Por qué? Porque no me da los datos ni de la bobina ni de la resistencia. Porque esto sería un motor. Un motor en estrella sería algo así. Tenemos ahí una resistencia y un inductor, dado que toda bobina tiene su resistencia interna. Entonces aquí tendría yo un motor en estrella, pero como no me da estos datos, no es válido escribirlo así. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo hacer lo siguiente, observe. Hago un circulito y le digo que este es mi motor trifásico. ¿Y cómo grafico acá? Bueno, es trifásico, está conectado en estrella y me dice que tiene voltaje de fase 127 voltios. Entonces grafico de alguna forma mi ejercicio para poder comprenderlo. ¿Sí? Ya sé que es estrella, trifásico. El factor de potencia también es importante. Voy a colocarlo por aquí abajo. Factor de potencia 0,8. Y ahí tendría los datos generales del ejercicio. Ahora sí, comenzamos a resolver. Primera fórmula que me decía, potencia es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo. Pero aquí hay un detalle. Los datos que me da el problema, observe, son datos de fase. Por ende, yo debo de primero convertir estos datos de fase a datos de línea. Y como ya me dice que está en estrella mi motor, ¿qué ocurre? Primera cosa, ya sé que corriente de línea es igual a corriente de fase. Por ende, mi corriente de línea son los 10 amperios. Pero ¿qué ocurre con el voltaje? El voltaje de línea, en este caso, va a ser igual a ¿qué? A raíz de 3, mi voltaje de fase. Y ya aquí podemos nosotros reemplazar valores. Raíz de 3, voltaje de fase son 127 voltios. ¿Cuánto es ese voltaje de línea? Me pasan en el dato, perfecto. 127 por raíz de 3 nos da 220 voltios. Y ahora sí tenemos nuestro voltaje de línea. Podemos empezar a reemplazar para hallar nuestra potencia activa. Tendríamos raíz de 3, voltaje de línea 220, corriente de línea 10 amperios, porque en este caso la corriente de línea es igual a la corriente de fase, por el coseno del ángulo. No me da el ángulo, pero sí me da el factor de potencia y yo sé que es lo mismo, entonces pongo 0,8. Potencia activa, ¿a cuánto es igual? Calcule. Me dan la respuesta, me dicen 3048,4 vatios. Ahí tenemos la potencia activa. Ahora, para hallar la potencia reactiva, tenemos la fórmula que nos dice raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno del ángulo, y pasa lo mismo. Aquí no tenemos el ángulo, pero lo podemos calcular. Voy a hacerlo por acá abajo. Y me dice que el coseno del ángulo es el factor de potencia, por ende el ángulo es el coseno inverso del factor de potencia. Reemplace, el factor de potencia es 0,8. ¿Cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo? Me dicen 36,86 grados. Entonces podemos reemplazar
y tenemos raíz de 3 por voltaje de línea, que en este caso son los 220 voltios, por corriente de línea, que son los 10 amperios, y seno del ángulo, que son los 36,86 grados. ¿Cuánto vale nuestra potencia reactiva? Me dan la respuesta de la potencia reactiva, 3810.5 voltiamperios. Perfecto, y tenemos esa potencia. Y ahora, para la potencia aparente, tenemos raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Pero también tenemos que es la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Y vamos a emplear las dos formulaciones. Primero, raíz de 3, voltaje de línea 220, corriente de línea 10 amperios. Y luego, raíz de ¿cuánto? De 3048.4 al cuadrado más 3810.5 al cuadrado. Vamos a calcular de las dos maneras. No va a salir lo mismo, ojo, cuidado, pero va a salir muy cercano. Corrijo esta parte, aquí esta potencia no va aquí, perdón, un segundo. Aquí tenemos potencia reactiva, me dicen el dato, un segundo, me dicen 2285.7. Ahora sí, aquí es voltiamperio reactivo. Gracias. También tenemos, obviamente, como cambiamos la potencia reactiva, cambiamos acá el dato, por supuesto. Muchas gracias. Tenemos 2285.7. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración. Me dan el dato, empleando la formulación de la derecha, me dice que tenemos 3800, perdón, a ver, me dicen 3000, sí, 807.74. Aquí ya sería voltioamperios, perfecto. Vean el resultado, aquí tenemos 3810.51 voltioamperios. Entonces, analizando, obviamente, de aquí a acá, tenemos una diferencia. Una diferencia, se puede decir, de 3 voltioamperios. Pero, obviamente, por temas decimales, tenemos una respuesta aceptable. Entonces, llenando la tabla, tenemos potencia activa 3048 vatios, voy a redondear, 2285 voltiamperios reactivos y potencia aparente 3810 voltiamperios. Y ahí tenemos la resolución del ejercicio. Recuerde que queda el problema número 2 y el problema número 4 para que usted practique en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.